Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. De nuevo con ustedes para compartir conocimientos y consejos médicos de beneficio para su salud. Hoy conversaremos sobre la fibromatosis uterina. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Martita Bennett, quien es doctora en medicina y ginecóloga, con más de 35 años de ejercer su profesión y actualmente se desempeña como presidenta de la Asociación Médica Cristiana de El Salvador. Doctora, nos alegra mucho que pueda estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y que sea provechoso este tiempo. Gracias. ¿Qué es la fibromatosis uterina, doctora? ¿Es lo mismo que miomatosis? Exactamente. Fibromatosis y miomatosis son lo mismo. Y fibro es músculo. Fibroma es tumor. O sea, son tumores generalmente benignos que se encuentran en el útero. Es una patología un poco frecuente, llegan mucho, a veces no saben las personas y se diagnostica por el examen ginecológico o bien por una ultrasonografía, ¿verdad? Cuando la mujer presenta trastornos menstruales, mucho dolor o a veces problemas urinarios, y ahí están los fibromas, ¿verdad? ¿Dónde se forman los fibromas y cuánto tiempo tardan en desarrollarse? Bueno, como dijimos, repitiendo, los fibromas es una patología que se encuentra en el útero. Aquí tenemos el útero, vamos a ver acá. El útero es como una perita invertida, mire, este es el útero. El útero podemos ver que tiene capas, ¿verdad? Esta es la capa serosa, luego viene esta musculatura, mire, este es el miometrio, donde son más frecuentes, y también pueden abocarse o estar en el endometrio. Estos fibromas o miomas en el endometrio, aunque sean pequeños, dan muchos síntomas. En cambio, los que están en el miometrio, si son pequeños, a veces pasan desapercibidos y la mujer no sabe que tiene los fibromas, ¿verdad? Pero generalmente lo bueno es que son tumoraciones de carácter benigno, generalmente. ¿No degeneran en cáncer? La verdad es que no, ¿verdad? Lo que puede haber degeneraciones, pero no en cáncer, ¿verdad? Así es que esa es una patología benigna. Es un poco frecuente en la población femenina. Estadísticas mundiales ponen un 30%. Entre 20 y 40% de las mujeres padecen de fibromas y a veces ni se dan cuenta porque son asintomáticos. Es un examen ginecológico que los descubre, o los síntomas molestos que pueden dar, sobre todo cuando están en el endometrio. ¿Cuánto tiempo tardan en crecer? Bueno, no todos han de ser de crecimiento rápido o lento. La verdad es que el crecimiento de ellos está determinado por la hormona estrogénica. Entonces quiere decir que son frecuentes en la edad reproductiva, y en la edad de la menopausia, el climaterio, tienen tendencia a disminuir de tamaño porque ya no tienen la influencia de los estrógenos. Entonces, estas tumoraciones están influidas por las hormonas estrogénicas de la mujer en su ciclo normal, ¿verdad? Hacen que estos fibromas aumenten de tamaño. O sea que cuando una mujer joven que no ha tenido hijos todavía y que se le dice que tiene algún fibroma, hay que chequearse que ese fibroma no siga creciendo, ¿verdad? No necesariamente quitarlo quirúrgicamente, ¿verdad? Ya vamos a ver en el tratamiento que hay otros métodos, pero no se va directamente a la cirugía. Se observa si aumenta de tamaño. Si se descubren los fibromas en una mujer de 35 o 40 años que ya ha tenido su número de hijos que ella deseaba, entonces se puede observar nada más y saber que en la menopausia involucionan, o sea, disminuyen de tamaño. O sea que ya a medida que va avanzando la edad, hay más... tienen tendencia a disminuir de tamaño, tienen tendencia ¿verdad? a disminuir de tamaño. Ajá, sí, así es. ¿Y el embarazo en qué forma afecta? Claro que sí, por supuesto. Como le decía, los que están en la cavidad endometrial, quizás vamos a hablar un poquito de síntomas, ¿le parece? Está bien. La sintomatología está relacionada con la menstruación. La paciente se queja, sobre todo las que tienen fibromas o miomas endometriales, de sangramientos irregulares, ¿verdad? Reglas prolongadas,
sangramientos que no tienen relación con la regla, en medio de la regla, o sea, sangramientos irregulares. La mujer, también mucho dolor durante la menstruación, que es lo que se conoce con el nombre de dismenorrea. Entonces se quejan de eso también. Hay mujeres que se quejan de síntomas urinarios. ¿Por qué? Porque a veces los fibromas pueden llegar a tener algún tamaño muy grande y usted puede ver la relación del útero. Aquí tenemos el útero, en este caso está en anteversión, aquí está la vejiga, aquí está el recto. Si hay algún fibroma, ya sea en el miometrio o subseroso, pueden alcanzar tamaños grandes, ¿verdad? Entonces, este fibroma va a presionar aquí, ¿qué? La vejiga. Por lo tanto, la mujer se va a quejarse de que va mucho al baño a orinar, ¿verdad? A la micción, porque está presionando la vejiga, o de estreñimiento, porque está presionando el recto, ¿verdad? Entonces, hay que investigar cuando la paciente nos llega, ¿verdad? Pensar en eso. Se hace un examen ginecológico y un buen examen ginecológico puede detectar que el útero está aumentado de tamaño. El tamaño del útero es entre 7 centímetros, más o menos, ¿verdad? Pero cuando a la palpación se encuentra más grande, entonces se manda una ultrasonografía que nos va a dar la ubicación y el tamaño y vamos a observar y que si va a influir o no en el embarazo. Y si la mujer ya ha tenido sus hijos normales, la conducta va a variar de acuerdo a la mujer ya ha tenido sus hijos. Porque los fibromas, si son muy grandes, si están en el endometrio, pueden producir una pérdida, ¿verdad? Un aborto. Si está aquí, ¿verdad? En el endometrio y el óvulo fecundado viene y cae aquí en el endometrio, en un fibroma en el endometrio, posiblemente hay una pérdida. Entonces, se tiene que tener muy en cuenta pues la fertilidad de la mujer. Hay personas que tienen infertilidad a causa de fibromatosis, que están obstruyendo tal vez, digamos, el canal cervical y entonces el espermatozoide, hay problemas, ¿verdad? Entonces, es muy importante esa relación. Qué interesante, ¿verdad? Porque muchas mujeres se quejan de sintomatología urinaria o de estreñimiento. Y ahora sabemos que puede haber una causa uterina, ¿verdad? Y es muy importante ya que tomó el área de la vejiga, el área urinaria, hay que tener muy en cuenta en la mujer, fíjese, porque también si recordamos un poco la menopausia, entonces vemos que muchas veces en la menopausia hay disminución de la mucosa de la vejiga. Y entonces, y también de la uretra. Y eso hace, ¿verdad? Y la resequedad que hay en el sistema genital hace que la mujer tenga síntomas urinarios. Entonces, el médico debe de tomar en cuenta en eso para tratarlo, porque no son infecciones urinarias, por compresión vesical, perdón. El diagnóstico, dijo usted que se hacía por un examen ginecológico. Bueno, un examen ginecológico sospecha, ¿verdad? Por supuesto, el ginecólogo siente el útero aumentado de tamaño. En ese caso se manda una ultrasonografía, una ecografía, ultrasonografía que detecta, ¿verdad? El tamaño, si queremos saber la ubicación, ¿verdad? Puede haber un TAC, ¿verdad? Y determinar, ¿verdad? La colocación, el tamaño y todo. Sobre todo si la paciente tiene infertilidad y entonces tenemos que investigar qué es lo que está pasando. Perfecto. Y hablando del tratamiento, doctora, usted habló que va a depender, la conducta a seguir depende de ciertos factores de los fibromas. Así es, depende de la edad, depende de la fertilidad y depende de la intensidad de los síntomas, ¿verdad? Si una mujer tiene fibromas endometriales y está sangrando, pues tiene que tomarse una decisión. Ahora hay nuevos métodos, ¿verdad? Muy interesantes, métodos radiológicos, podríamos así decir, ¿verdad? Que hace que se introduce sustancias que obstruyen la arteria que alimenta estos fibromas. Ya dijimos que estos fibromas se alimentan del estrógeno. Entonces, cuando se obstruye la arteria que alimenta este fibroma, entonces, ¿qué pasa? El fibroma tiende a atrofiarse, a hacerse pequeño. Y no es un sistema invasivo, ¿verdad? Entonces puede hacer a nivel de las arterias pélvicas, ¿verdad? Y se puede hacer la introducción y se hace esa medida. Y ahora la intervención también, se puede hacer la intervención por método laparoscópico. Entonces, por método laparoscópico también puede intervenirse. Pero cuando ya son muy grandes, sí tiene que hacerse una cirugía. Yo tuve un caso
de un fibroma tremendo, como un embarazo de 9 meses. Tenía un peso extraordinario el útero por un fibroma que estaba en el mamómetro grandísimo. Esto había comprometido mucho las vías urinarias, estreñimiento, los plexos venosos, adormecimiento de las piernas y una serie de sintomatología. Pero como hemos dicho, es fácil el diagnóstico a través de un chequeo ginecológico, pero la mujer antes de tener su familia debe chequearse, ¿verdad?, para saber cómo está su útero. Perfecto. ¿Alguna otra recomendación que usted crea conveniente para nuestras televidentes? Sí, cuando haya una sintomatología muy severa, dismenorrea, o sea que la mujer prácticamente se incapacita durante la menstruación, se queja mucho de dolor, reglas muy abundantes que pueden ocasionar anemia, ¿verdad? Entonces tenemos que la mujer está anémica con una hemoglobina muy baja de menos de 8 gramos, entonces hay que investigar, por supuesto, en una mujer joven, la presencia de fibromas, ¿verdad? Perfecto. En la Biblia encontramos un caso de una mujer que por 12 largos años había padecido de flujo de sangre, un sangramiento vaginal o probablemente uterino. Había gastado todo su dinero tratando de obtener sanidad y no lo había encontrado. Al contrario, dice la palabra que había empeorado. Esta enfermedad la había aislado de todo contacto humano. Su condición era parecida a la de un leproso, completamente aislada de todo contacto social, porque así lo determinaban las leyes ceremoniales religiosas. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás dentro de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando oyó hablar de Jesús, renació en ella la esperanza. Debe haber sido terrible para ella estar en semejante aislamiento social por su enfermedad. Es muy probable que ya no tuviera ninguna esperanza, lo que ocurre con cada enfermo desahuciado. Pero el saber del poder sanador de Jesús fue como una luz en la oscuridad. Y ella, en ese momento, yo la imagino haciendo un plan. ¿Cómo llegar hasta donde estaba Jesús? Tomó la determinación, se animó y nada la iba a detener. Se decidió a buscar a Jesús. Estaba totalmente decidida. Lo buscó. No sabemos cuántos días tardó, cuánta distancia caminó para llegar hasta donde se encontraba Jesús. Pero qué emoción debe haber sentido cuando al fin estuvo cerca de él. Le tocó, dice la palabra. Puso su fe en acción. Con mucho sigilo se deslizó en medio de la multitud. Ella no podía abordar a Jesús frente a frente. La multitud nunca se le hubiera permitido de haber sabido la enfermedad que ella adolecía. Pero ella dijo: con solo que toque su manto. Y así lo hizo. Solo le tocó el manto y recibió su milagro. Dice la palabra que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¡Qué emoción debe haber experimentado! Por fin recibió su sanidad. Si tú te encuentras en alguna situación similar de sufrimiento a la de esta mujer, si te identificas con ella, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. ¡Qué maravilla noticia! Él no ha cambiado y desea darte la libertad de toda dolencia, de toda enfermedad, de todo sufrimiento. Ven a Él. Él te espera con los brazos abiertos. Por favor, como un acto de fe, repite una pequeña oración conmigo y deja que Jesús haga el resto. Señor Jesús, he agotado todos mis recursos. Hoy he oído que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Que tu poder sanador no ha cambiado. Tú eres mi única esperanza.
Hoy reconozco que he estado lejos de ti. Te pido perdón, me arrepiento de todo corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador y Señor. Amén. Que Dios te bendiga y te esperamos en nuestro próximo programa.